Sí, Mercurio Cadena, abogado, obradorista y también cooperativista. México tiene una larga tradición de economía social y solidaria, que es el concepto que normalmente se usa para englobar a estos esfuerzos, desde el ejido hasta las cooperativas en todas sus vertientes: producción, consumo, ahorro y préstamo. Los primeros intentos de legislación en realidad vienen de la gran Constitución del 17 y de algunas reformas posteriores, y luego vinieron las primeras leyes. Calles fue el primero que emite la Ley General de Cooperativas, pero la más importante y más emblemática es la versión de la Ley General de Sociedades Cooperativas de el general Cárdenas. Entonces, los que hoy somos cooperativistas en realidad no inventamos el hilo negro, sino que retomamos una historia y una tradición mexicana de muchos años, de muchos siglos, incluso porque las raíces del movimiento llegan hasta el siglo XIX, que lo que intenta en el fondo es democratizar no solamente la vida pública, sino también la vida económica. Hay una vinculación ahí importante con el marxismo. Lenin habla de las cooperativas, dice que las cooperativas son la antesala del socialismo en el capitalismo, pero también hay una manera más nacionalista y popular de entender el movimiento cooperativo, que al final es una organización social con gestión democrática. Entonces es una empresa que, a diferencia de las que conocemos tradicionalmente, más mercantiles, más orientadas hacia el lucro, los trabajadores son socios a la vez y por lo tanto son dueños. Y eso obliga a que la gestión de la empresa en sí misma tenga que tener una lógica democrática y de intereses colectivos y sociales, y no solamente de lucro, sobre todo para quienes poseen el capital en una organización específica. Y la diferencia fundamental en términos operativos es básicamente esa. A diferencia de una empresa tradicional en donde la decisión se compra con capital, aquí es una persona, un voto. Y por lo tanto los intereses son personales, no capitalistas. Sí, en realidad el sector cooperativo forma parte del sector social que está reconocido en la Constitución y que para nada es un sector marginal. El 28 párrafo octavo, me parece, de la Constitución reconoce al sector social como uno de los pilares fundamentales de la actividad económica mexicana, y el cooperativismo forma parte esencial de ese sector. Estamos por alguna razón muy acostumbrados, muy acostumbradas a que el cooperativismo está vinculado necesariamente a la pequeña producción, que no tiene absolutamente nada de malo, pero en realidad, cuando al cooperativismo se le toma en serio y se le deja de subutilizar como un mecanismo adecuado para construir un país para todos y para todas, puede tener incidencia en sectores tan amplios y tan estratégicos como el energético, el turístico en México y casi de cualquier otra producción minera, por ejemplo. La cosa evidentemente es tomársela en serio y darle su lugar, el lugar que le corresponde al cooperativismo y al sector social dentro de un régimen, esperamos, democrático y popular. Yo creo que en México estamos retomando, insisto, una tradición de muchos años. Para el general Cárdenas, por ejemplo, los dos grandes pilares de la transformación de este país estaban, por un lado, con un Estado orientado hacia el pueblo, y de ahí, por ejemplo, la importancia de los planes nacionales de desarrollo. Él fue el primero en hacer planeación nacional, y de hecho ese fue el punto toral de su campaña electoral y no solamente política. Y en la otra gran columna que ha quedado marginal o desatendida en una parte importante tenía que ver con la propiedad colectiva, no solamente con el cooperativismo, pero con la propiedad colectiva en sí. Al ejido, por supuesto, se le dio un impulso muy importante, pero ahí hizo falta clavarse un poco más con el cooperativismo. De ese tamaño es el proyecto cooperativista. Uno de los grandes fundadores de este país, cuando menos en su versión nacional y popular, veía en él uno de los grandes pilares de formación de régimen para México. Lo que sucede en los años es que se le da cierto impulso, el cooperativismo goza de cierta fuerza, surgen las grandes figuras que hoy conocemos como emblemáticas del cooperativismo nacional, desde Cruz Azul hasta Tosepan, ¿no? Con todo lo que las separa a ambos ejemplos. Pero luego llega Salinas, ¿no? La otra gran reforma importante del cooperativismo se da con Salinas, y lo que se hace en esa nueva Ley General de Sociedades Cooperativas es acotarla. Al principio se coqueteó con la posibilidad de darle más fuerza, porque se estaba jugando con la idea de que Solidaridad se reimplementara y se asegurara, ese gran programa famoso de Salinas, se asegurara a partir de la existencia de ciertas cooperativas más o menos controladas por el Estado. Al final ese esfuerzo se cayó y no lograron ni siquiera la permanencia institucional de Solidaridad, pero esa misma caída evitó que se consolidara la figura del cooperativismo y más bien se optó por diluirla. Y uno de los elementos fundamentales que hasta hoy nos seguimos peleando por él y no se ha avanzado mucho en la materia, es el factor fundamental
de que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo puedan prestarle a otras cooperativas. Se acotó tanto el modelo que ni siquiera el dinero y las capacidades financieras que tiene el sector puede ser aprovechado por el sector mismo para generar dinámicas de producción y consumo que sean, digamos, gestionadas democráticamente. Hoy por hoy, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo solamente pueden prestarle a personas físicas y normalmente a sus agremiados, lo cual restringe muchísimo las posibilidades de alcance y de crecimiento que debería tener uno de los pilares fundamentales de la actividad económica en México. Esa es la historia que arrastramos. Afortunadamente empieza a haber cambios. Hubo una reforma en 2025 que lo que busca, con sus asegúnes, pero de manera muy importante, es retomar el sector de la economía social y solidaria y en particular del cooperativismo, facilitando los mecanismos de reforma de bases constitutivas, de constitución de nuevos cooperativismos, de registro, porque hoy en realidad ni siquiera tenemos mucha claridad, salvo por algunos esfuerzos académicos importantes de las cooperativas que hay en México, pero todos estos esfuerzos hablan o dan indicios de querer retomar algo que en realidad forma parte de nuestra tradición como cuarta transformación, que es uno de los pilares que el general Cárdenas estableció como parte fundamental de la economía mexicana. Entonces, ya para cerrar, si me preguntas a mí, en realidad el cooperativismo es la traducción operativa del principio de economía del bienestar de la cuarta transformación. Para que el movimiento cooperativo asuma con entereza la posición y el rol que le corresponde en la dinámica nacional y en la económica nacional, se necesitan más que nuevas cooperativas, se necesitan más cooperativistas, más personas cooperativistas. Y puede parecer una obviedad, pero en realidad no lo es tanto. Muchos de los esfuerzos que se han venido haciendo, ¿no?, bajo la etiqueta de apoyo al cooperativismo se han enfocado en las personas morales, ¿no?, en la figura jurídica, en la formalidad. Entonces le dan apoyos económicos a quienes ya se ostentan formalmente como cooperativas y demás. Esos esfuerzos están muy bien y yo creo incluso que hay que ampliarlos. El problema quizá es, para garantizar la eficiencia de esos recursos y de esos apoyos, tendríamos también desde el Estado, pero también desde el sector social, tendríamos que estar haciendo un esfuerzo mucho más fuerte, mucho más consolidado de formar cooperativistas, que sean personas capaces de trabajar con principios cooperativos, de asumir también las nuevas dinámicas que implica la gestión democrática de una organización económica y que en realidad son principios que le son muy ajenos a la vida laboral tradicional que conocemos hoy en día y que además, por supuesto, hay intereses de evitar que se desarrollen como conocimiento y como práctica de un pueblo organizado. A mí no me espanta el reto, me parece que hay mucha claridad con respecto a lo que hay que hacer. La formación cooperativa es fundamental para el cooperativismo. Necesitamos muchos más personas cooperativas, incluso antes que más cooperativas. Mira, uno tiene que desarrollar habilidades que están muy vinculadas con la vida democrática y por lo tanto supone algún grado de politización. Entonces, los trabajadores y trabajadoras no solamente tienen que tener habilidades, digamos, propias del oficio directo en el que trabajan, sino también habilidades de administración, por ejemplo, si es que llegan a ocupar alguna instancia de dirección al interior de la cooperativa, pero también, y quizás esto es lo más importante, se necesitan habilidades políticas para poder gestionar las decisiones de manera democrática. El órgano máximo de una cooperativa es la Asamblea General, que cuando menos debe reunirse una vez al año. Pero además hay varias asambleas extraordinarias que tienen que suceder a lo largo del año para tomar ciertas decisiones. Si las personas que forman la cooperativa no tienen esa formación política, es difícil que estos mecanismos funcionen como deben funcionar. Eso, digamos, por el lado más evidente, pero también hay toda una cultura de la vigilancia, la supervisión y la rendición de cuentas, que es la clase de habilidades que hay que ejercer como dueño o dueña de la cooperativa frente al comité de administración, que son quienes directamente ejercen las funciones de administración. Esto tiene que hacerse así porque si no, no sería operativo, pero es fundamental que para que funcione bien, todo el cuerpo de cooperativistas tengan las habilidades mínimas indispensables para poder gestionar de manera democrática lo que se vuelve algo de todos y de todas. Hay que tener conocimiento de estas cosas, pero también hay que ser muy estratégicos con el conocimiento, porque la verdad es que si aspiráramos a que todos y todas supieran de todo, nos vamos a quedar esperando, ¿no? Entonces, uno de los conceptos fundamentales de los cuales depende el cooperativismo también tiene que ver con la inteligencia colectiva. Entonces necesitamos personas que sepan de muchas cosas, por ejemplo, finanzas, administración, inversión, manejo de capitales, etcétera, etcétera,
pero que también haya personas capaces de comunicar esa información a la Asamblea General, de tal suerte que para ser cooperativista uno más bien tenga una vocación, ¿no? Por tener una organización de trabajo en donde uno sea dueño de su propio trabajo y no necesariamente sea requisito tener un currículum exhaustivo, ¿no? Orientado a las más altas cúpulas del Estado, por ejemplo, para poder ser cooperativista. Eso no sería sustentable y en realidad no es necesario. Históricamente, el conocimiento ha sido una cosa que se ha gestionado de manera colectiva y entonces de lo que dependemos es de que existan las instancias y las dinámicas de colectivas, ¿no? De compartir conocimiento para que quien sepa también ponga ese conocimiento en la mesa común, en la mesa colectiva y se puedan tomar decisiones en colectivo sin que necesariamente todos, todas, todes nos volvamos expertos financieros. Entonces, ahí está el reto. También se trata de reorganizarnos para que las capacidades colectivas estén al servicio de todas las personas, independientemente de los perfiles particulares que cada quien tenga. Se necesitan 5 mínimo para una cooperativa de producción y de consumo, 5 personas. Y para una cooperativa de ahorro y préstamo se necesitan 20 mínimo. Pero es verdad que parte de las habilidades que hay que desarrollar tienen que ver con habilidades emocionales e intrapersonales. Yo siempre me gusta defender y decir que las relaciones que duran no son las relaciones perfectas que por demás no existen, sino las que saben pelearse, ¿no? Y no se trata solamente de un asunto ahí fresa, ¿no? Deliberativón, de, sí, estamos por encima del conflicto y las emociones y a nosotros no nos afecta. No, nos afecta, nos atraviesa, las emociones forman parte de quienes somos, pero tenemos también las habilidades y la inteligencia emocional necesaria para pelearnos cuando es necesario y para confrontarnos cuando es necesario y para no destruirnos en el proceso, ¿no? Entonces, estas habilidades que son inevitables cuando se llega ya a las instancias de toma de decisión, forman parte del gran conjunto de habilidades que se necesitan ir desarrollando en este camino de democratización de la vida económica. En realidad, una vez que se llega ahí, es mejor, porque siempre es mejor vivir en democracia, no solamente en la vida pública, sino también en la económica. Entonces, es una inversión, digamos, de desarrollo personal que bien vale la pena. Estas cosas se aprenden en la práctica. Eh, entonces se vuelve un asunto incluso como del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero, la habilidad o la instancia de práctica? Pues es un falso dilema. En realidad la habilidad va creciendo en la medida en que hay instancias de práctica. Entonces, cuando se dice que esa es la razón por la que el cooperativismo falla, en realidad se está apelando a un argumento muy tramposo, ¿no? Que en el fondo apela a una especie de naturaleza humana egoísta. Y ese argumento es muy tramposo, porque no es cierto, ¿no? ¿Hay egoísmo en lo que hemos podido encontrar del comportamiento humano? Sí, pero también hay colaboración. Y de hecho hay nuevos estudios biológicos que demuestran que la competencia no juega un papel tan importante como lo juega la colaboración el desarrollo evolutivo. Entonces, ahí hay todo un debate acerca de qué papel tiene que jugar y saber la competencia junto con la colaboración. Pero además hay otro elemento muy importante, que es que el cooperativismo, en la medida en que es una organización social con gestión democrática, eh, se vuelve también una herramienta de garantía para muchas de las cosas que ha prometido la Cuarta Transformación. Se vuelve, por ejemplo, una posible fuente de empleo que no necesita de empresarios y empresarias que brinden graciosamente trabajo, ¿no? O sea, son las mismas personas las que se organizan para poder tener mejores condiciones laborales. Entonces, es una opción que bien estructurada puede llegar a ser muy seductora para el sector informal, por ejemplo, al que no le estarías pidiendo el sacrificio de formalizarse sin mucha certeza, sino más bien la garantía de organizarse entre sí para que poniendo sus propias condiciones tengan aún mejores condiciones laborales. Con eso además puedes colaborar, es decir, el pueblo organizado siempre es una mejor entidad con la cual construir régimen. Por lo tanto, el Estado también tendría instancias de interlocución, ¿no? Cables de tensión con lo social que le permitirían tomar decisiones más sensatas. También se pueden volver fuente de seguridad social. De hecho, una de las partes fundamentales del cooperativismo es la constitución obligatoria de fondos de seguridad social, de educación, que se deben, digamos, financiar antes que lo que en una empresa sería el reparto de utilidades, que aquí no existe, que sería más bien la distribución del valor del trabajo de cada quien. Primero se tienen que financiar los fondos sociales, los fondos de seguridad social. Entonces también es un apoyo importante para el IMSS, por ejemplo, y en general para el sistema de salud, tomándoselo en serio. Entonces, todas estas cosas evidencian, hay un asunto fundamental.
Como pones a los trabajadores y trabajadoras al centro y todas comparten el riesgo, son organizaciones que normalmente son más viables en términos de existencia, ¿no? Hay cifras en Estados Unidos, aquí todavía no tenemos esos estudios, pero en Estados Unidos más o menos en promedio una empresa nueva hace unos 5 años tardaba 3 años de pérdida, ¿no? Tenía que atravesar 3 años de pérdida para lograr cierta estabilidad. En promedio, las cooperativas gringas tardan aproximadamente un año, porque la dinámica propia de la organización, la distribución de los riesgos, hace también mucho más llevadero la solución de problemas que una organización como esta tiene que enfrentar para poder, digamos, tener vida económica. A diferencia de lo que se ha planteado, esto no es para nada marginal. Si la cuarta se toma en serio las promesas de la economía moral y del bienestar como eje fundamental del cambio de régimen, el cooperativismo necesita ser uno de los pilares fundamentales con mucha más fuerza de lo que ha sido hasta ahora. Bueno, yo creo que el cooperativismo necesita replantearse muchas cosas también al interior, ¿no? Necesitamos reorganizar y mejorar nuestras habilidades políticas para presentar un frente más organizado y más claro para nuestras propias demandas, ¿no? Eso por un lado. En lo político necesitamos unidad. Una unidad que además históricamente no necesariamente se ha dado. Necesitamos fortalecer ahí la parte política al interior. Y con relación al Estado necesitamos fortalecer el nuevo registro público de cooperativas, el nuevo sistema electrónico de registro que ya permite la inscripción de nuevas cooperativas, pero todavía tiene ciertas deficiencias en otras cosas que son fundamentales de la vida cotidiana del cooperativismo, como por ejemplo la reforma a las bases constitutivas. Y necesitamos, en mi opinión, voluntad política para darle al cooperativismo la dimensión estratégica del sector social que necesita tener y que podría verse muy bien traducido en instancias que ya existen. Ejemplo fundamental, y con esto podemos acortar porque podemos hablar de esto muchísimo. Necesitamos al cooperativismo en el Plan México. A mí me parece muy revelador que no existan instancias claras de cooperativismo en el Plan México cuando uno de los requisitos fundamentales o de los objetivos preponderantes de todo el Plan México es aprovechar el nearshoring sin las dinámicas de fuga de capitales que tradicionalmente tienen esas dinámicas de inversión, cuando son exclusivamente capitalistas. Este modelo no viene a sustituir al capital tradicional, mercantil, etcétera, pero sí viene a darle un apoyo adicional para garantizar las cosas que de por sí el Plan México quiere garantizar, que es sí inversión, pero inversión que beneficie al pueblo de México. Sí inversión, pero inversión que fortalezca la cadena productiva en su totalidad de lo que se haga en México, de tal suerte que lo que exportemos, al menos el 50% sea contenido nacional. Eso es uno de los objetivos del Plan México, viene en el sitio web. ¿Cómo vamos a garantizar el 50% de contenido nacional si no estamos promoviendo empresas, no solamente mexicanas, sino que además también por constitución, por organización, por esencia, ya estén pensadas en distribuir democráticamente los beneficios y el conocimiento y todo lo que se necesita para emprender una acción como esta? Ahí me parecería que sería fundamental apoyar los esfuerzos porque el cooperativismo tenga una entrada fundamental, protagónica en lo que se está haciendo de política industrial. Em, y finalmente me parece que valdría mucho la pena fortalecer al cooperativismo también como política social y de seguridad social. Hay toda una alianza ahí importante que se puede hacer para descargarle presión al seguro social, siempre y cuando tuvieras cooperativas que se tomen muy en serio esta función particular. Hola, ¿qué tal? Soy Mercurio Cadena. Quiero invitarlos a ver la 4TV. Vamos a hablar de cooperativismo, que en mi opinión es un pilar fundamental para la economía moral, uno de estos pilares más importantes del cambio de régimen que propone la Cuarta Transformación.